porque verdaderamente hablar de la palabra es un deleite, es un placer y un honor. Así es. Amén. Porque hablar de la palabra es hablar de Cristo, de hablar de Cristo y hablar de salvación. Bendito sea Eso es Dios. así. Estamos esperando, hermanos, que se conecten para estar ansiosos, para lo que es la enseñanza. Tenemos un tema muy importante y un tema muy controversial a la vez. Un tema que muchas veces o pocas veces se habla, ¿verdad? Así es. Tanto en las iglesias, tanto en los pastores, los evangelistas. Casi no se escuchan esos temas, pero esos temas son muy importantes porque Cristo nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. O sea, así es. Así mismo es un tema muy controversial, como tú dices, mi hermano Wilmer. Claro. Y es un tema que, aparte de controversiar, muchos líderes, muchos pastores, muchos ministros, verdaderamente no lo hablan. Primero, tal vez porque no tienen tal vez el conocimiento vasto para poder enseñar a plenitud con respecto al infierno, y tal vez por miedo, porque hablar del infierno da un poco de temor. Exacto. Es lo Pero en verdad es necesario. Sí, sí. Así mismo, hermano Gaby, Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado. Compártalo para que más personas puedan ver el video. Muchas gracias. Shalom, bendiciones. Pues bien, hermano Abraham, hablando. Quizás cuando tú le hablas a alguien del infierno, inmediatamente tienen miedo o dicen algo, ¿me entiendes? Entonces, no hay por qué tener miedo, no hay por qué estar temerosos. El Así mismo es. Jesús tuvo que hablar sobre este tema del infierno para que la gente pudiera entender mejor. Lo que queremos decir o llegar con esto es que el infierno, escuche bien, no fue hecho para el ser humano, en primer lugar. El ser humano, lamentablemente, por su desobediencia al Señor y a sus mandatos, el Señor decide ponerlo ahí, pero no fue que fue hecho para los seres humanos, sino que fue hecho para Satanás y sus demonios. Así es. ¿Entiendes? Sí, porque en verdad la Biblia dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, como tú dices. Claro. Es una verdad que no podemos ignorar jamás. Pero el hombre, hacer partícipe y adquirir lo que es el pecado, automáticamente fue transgresor y automáticamente fue heredero del infierno. Eso es así. Es algo, mi hermano, es una realidad rotunda. Es algo, como dije anteriormente, que no podemos ignorar, no podemos eliminar, porque así como existe la gloria, así como existe el cielo, existe el infierno. Y es algo que el enemigo está tratando hoy en día de que la gente se olvide de que existe un cielo, que existe un infierno, de que existe un Dios, de que existe un enemigo. El enemigo está tratando de hacer que la gente se olvide de esto y que viva su vida de la manera que él quiera. Pero lamentablemente, hermanos, aunque muchos lo están haciendo, nuestro compromiso es hablar la verdad. Por eso este ministerio dado por el Señor es el ministerio revelando la verdad. Así es. No estamos para inventar cosas o para decir lo que creemos o lo que pensamos. No, estamos aquí para hablar lo que la Biblia realmente dice y establece. ¿Me entiende? Jesús dijo claramente que aquel que le quite o que le ponga una tilde tan quisiera a su palabra, le vendrán todas las maldiciones. Nosotros no estamos para añadirle nada a la palabra, simplemente hablamos lo que la Biblia, la palabra de Dios registra a las vidas que nos escuchan. Amén. Mi amor, Yocara, perdón, Dios te bendiga. Lo que sucede es que estamos muy concentrados, pero Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Yokaira. Un placer. Así es. En verdad, mi hermano, ya para comenzar, quiero decir esta pequeña cosa que es muy importante. Y es que yo anteriormente estaba conversando con una persona. Sí. Y nosotros hablábamos y comentábamos que verdaderamente que uno de los objetivos principales de Satanás es hacer creer que no existe. Entonces, si él hace creer y la gente comienza a pensar de que él no existe, entonces automáticamente van a decir el infierno no existe. Exacto. Como aseguran muchas sectas también. Muchas denominaciones. Exactamente. Y te diré algo, mi hermano Wilmer, verdaderamente estas malas interpretaciones producen un error. Exacto. O errores, y los errores causan perdición. Eso es así. Causan perdición. Entonces nosotros estamos para revelar la verdad.
Y ahora vamos a revelar la verdad del infierno. El infierno, exactamente. Ese es el tema. El tema es muy extenso, amados hermanos, así que decidimos hacer una primera y segunda parte, Así es. porque hay muchas informaciones que lamentablemente no podemos decirlas todas por el tiempo. Así que vamos a hacer esta primera parte y luego haremos la segunda parte que, en la cual se vamos a enfatizar. Así es. Amén. Vamos a hablar qué es el infierno, Abraham. Así es. Vamos a hablar sobre este tema, amado amigo y hermano. ¿Qué es el infierno en realidad? El infierno es un tema que no le agrada a muchas personas y es un tema que además es muy hablado y muy predicado de manera poca. En pocas palabras, quiere decir que este tema del infierno es un tema que es enseñado, que es hablado y que es predicado pocas veces y que muchas veces no le están dando el valor necesario a lo que es el infierno. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente está sufriendo lo que es una mala doctrina o una falsa doctrina. La gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. ¿Me entiende, Abraham? La gente quiere escuchar lo que él desea escuchar, pero lo que no quiere escuchar, él no lo escucha. Entonces hoy en día, en estos últimos tiempos, estamos sufriendo lo que es una falsa doctrina. Entonces estamos aquí para hablar lo que dice la Biblia. Así es. Cuando hablamos de infierno, nos referimos al lugar eterno, escuche bien, lugar eterno de castigo para aquellos que rechazan la verdad del Señor. O sea, el infierno es el lugar, un lugar tenebroso, un lugar oscuro, un lugar eterno, un lugar muy horrible que lamentablemente aguarda un gran castigo para aquellos que deciden rechazar al Señor aquí en la tierra mientras estén en vida. Para examinar lo que es la doctrina del infierno, tenemos que primero irnos a las Santas Escrituras, ya que las Santas Escrituras son las que nos proporcionan las informaciones necesarias para poder entender de manera clara y precisa lo que es el infierno. Así es. Así que vamos a conocer, antes de entrar al tema, los nombres que la Biblia le otorga o le da al término de infierno. Abraham, vamos a tratar el infierno en lo que es el Antiguo Testamento. ¿Habla, Abraham? Así es, así es. En el Antiguo Testamento, la palabra infierno no aparece en sí como en el Nuevo Testamento, como lo registra la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no había una palabra clave o precisa para registrar lo que era el infierno así. La gente no era algo muy tradicional, algo muy popular en aquellos tiempos, Abraham, pero sí se le dio el nombre de Seol. La palabra Seol es una palabra hebrea que quiere decir o expresar la condición donde están los difuntos o donde van los muertos. En pocas palabras, los hebreos tenían el concepto de que después de que una persona fallecía o moría, iba a un lugar de donde iban los muertos, donde iban los difuntos. ¿No es así, mi hermano Abraham? Así es. Entonces ese lugar se le daba el nombre de Seol. En ese lugar iban tanto la gente buena como la gente mala. O sea, tanto los justos como los injustos. Todos iban a ese lugar en el Antiguo Testamento. Y uno se explicaría y diría, pero ¿cómo una persona que le ha servido a Dios, como una persona que ha hecho lo bueno delante de la presencia del Señor, va a ese lugar? Lo que pasa es que los hebreos tenían un pensamiento dentro del Seol, que estaban tanto los justos como los injustos. Los impíos sufrían castigo, mientras que los justos no. Ahí está la diferencia, mi hermano Abraham. Así es. Que era el pensamiento que ellos tenían. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento aparece lo que es la palabra Seol. Así es, así es. Miren, así mismo como tú dices, mi hermano Wilmer, yo te colaboro, te apoyo 100%. ¿Qué sucede? Este estudio, mis hermanos, va dirigido a todo público en general, pero especialmente a aquellas personas, aquellas
entidades y aquellas denominaciones que han tratado de eliminar totalmente lo que es la verdad del infierno. Y estamos para revelarla. Amén. Porque para eso es que Dios nos ha llamado a este ministerio. Bien. Así es. A través de la historia, mis hermanos, quiero que por favor me pongan mucha atención, que esto es importantísimo. Les voy a hablar un poquito de historia, dónde nace, cómo inicia lo que es la mala interpretación con respecto al infierno. Atención, por favor. A través de la historia y a través de las generaciones y de los años, se ha determinado que muchas personas importantes de la historia han tratado de eliminar totalmente la verdad del infierno. Algunos con el propósito de eliminarla y otros de manera inconsciente. Exacto. Inconsciente. Pero al final produce error. Y como dije anteriormente, cada error lleva a la perdición. Exacto. Es decir, al momento de interpretar la palabra es muy delicado y es algo muy importante, mis hermanos, porque interpretar la Biblia no es de acuerdo a lo que yo pienso. No es de acuerdo a lo que tú piensas. Exacto. Es de acuerdo a lo que pensaban los autores. Exacto. Bien. ¿Qué sucede? Que uno de los hombres más importantes de la historia fue Orígenes. Atención, por favor, Orígenes. Orígenes es considerado como el padre, el primer padre de la iglesia cristiana, el primer erudito, uno de los mejores teólogos de toda la historia cristiana, donde este hombre trajo beneficios importantes dentro de lo que es el crecimiento de la iglesia y dentro de lo que es la salvación de las personas. Es decir, gracias a Orígenes, fundador de muchos principios cristianos, muchos se salvaron, mi hermano Wilmer, se salvaron, pero lamentablemente este hombre introdujo un error mortal a la iglesia. ¿Y cuál fue? Que él aprendió un sistema de interpretación, y fue el sistema de interpretación de alegoría. O sea, él comenzó a ver la Biblia de un punto de vista alegórico. ¿Qué es lo que significa alegórico? Significa que en vez de interpretar la Biblia de manera natural, llana, sencilla o literal, comenzó a interpretarla de manera simbólica, llevándolo a otro ámbito muy fuera o muy distinto al autor original. Exacto, la interpretación correcta. Exacto. ¿Qué sucede? Cuando él implementa la alegoría y la implementa en la Biblia, comenzó a interpretar la Biblia de manera alegórica. Y una de las interpretaciones alegóricas que él implementó fue la interpretación del infierno. Y una de las creencias que tenía Orígenes era que, en primer lugar, el infierno era por un pequeño tiempo determinado. Y al final de ese tiempo determinado, muchas personas o todos iban a ser liberados. Es decir, era un castigo provisional. Esa era la creencia de Orígenes. Segunda creencia después de esto, y él la evoluciona. ¿Y cuál es? Que él dice que el infierno no es literal, es simbólico. O sea, que él piensa que el infierno no es literal, no es como dice la Biblia. Simplemente el infierno fue puesto en la Biblia para que la gente tenga una idea de una enseñanza tal. Y esos son errores de la Biblia, verdaderamente. Claro. Luego de esto, sí, mi hermano, diga. Claro, como diciendo mi hermano Abraham, o como decía también ahorita, el infierno es el lugar de castigo, escuche bien, de castigo, de condenación para los injustos. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, Abraham, sí, no es simplemente irse al infierno. ¿Tú sabes lo que le puede pasar? Apartarse totalmente de la presencia de Dios. Una vez que estás en el infierno, o una vez que una persona